En el reino de Dios, las tormentas no son el final de la historia. Las interrupciones, los contratiempos se convierten en escenarios para poder ver la gloria de Dios. Bienvenidos, esto es la Escuela Sabática Práctica. Quédate con nosotros. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Escuela Sabática Práctica. Qué alegría que puedan estar con nosotros. Te saluda el pastor Gama y me encuentro con el pastor Juan y con el pastor Robert. ¿Cómo están, muchachos? Estamos siempre positivos, felices y más ahora que tenemos este contexto tan maravilloso de la lección que hemos venido estudiando este trimestre y que nos permite comprender claramente el mensaje que hoy viene para nosotros. Qué glorioso. Esperamos que cada persona que nos ha visto haya ido creciendo como nosotros también hemos ido creciendo a través de esta lección y que podamos tener esta experiencia con Jesús. Qué maravilla poder ver a Dios desde otro ángulo, ¿verdad que sí? Y de una manera tan práctica, precisamente. Así es, así es. ¿Qué ser humano no tiene contratiempos? Uh-huh. Todos estamos llenos de contratiempos. Me gusta esa propuesta del cristianismo, porque las dificultades o contratiempos son solo oportunidades. Eso es así. El evangelio es así de bello, que el evangelio nos dice, mira, no es un problema el que tienes frente a ti, es una oportunidad para ver la gloria de Dios, como dijiste claramente. A mí eso me emociona y eso me impulsa todos los días a compartir con más personas esta propuesta revolucionaria, especialmente para esta época. Así es. Hoy vamos a ahondar en eso, así que prepárense, vamos a tener una oración y a continuar con el proceso, pero prepárense porque va a estar muy bueno. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra, rogando que quedes con nosotros y nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuéntanos, ¿cuál es el versículo central para el día de hoy? Si hay un hombre que pasó por tantas cosas como fue el apóstol Pablo, viajes, castigos, apedreamientos, y mantenía el corazón con gozo, creo que me atrevo a leer lo que él pueda escribir. Y Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué cambio de actitud. La propuesta que decía Robert, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hablabas, pastor, de una secuencia, de un proceso, de los pasos del Espíritu. Y creo que parte de ese proceso están los contratiempos, las tribulaciones, esas cosas que no están en la agenda. Ese carro que al querer salir la llanta está pinchada, ese GPS que te dice que hay un accidente al frente. Y entonces golpeas el volante, te lamentas con la mala noticia, pero de pronto llega Dios y el Espíritu Santo y te cambia los ojos, te cambia los lentes y te dice, hay algo que estoy haciendo con esto. Hay un regalo escondido detrás de este aparente contratiempo que se convierte en bendición. Y Pablo lo desmenuza en el proceso de cocción de este milagro y habla de la producción de perseverancia que te enseña a continuar una vez más, una vez más, una vez más. Te habla de carácter probado, donde entonces lecciones pasadas habíamos hablado de cómo el Señor veía el corazón y probaba el corazón de la persona. Y habla del don del Espíritu Santo, que no nos debe avergonzar si no nos regala esperanza, dice el versículo. Y de ahí el apóstol sigue corriendo. Esa secuencia misma de la que hemos hecho referencia nos ubica en un contexto perfecto, porque hablar de este tema a cualquier persona simplemente llega a la conclusión de que estamos locos. Sí, ¿Cómo es posible que en medio de los problemas yo vea cosas lindas, ¿no? Si estoy teniendo un problema real, estoy teniendo una enfermedad, una quiebra financiera, un divorcio, estoy teniendo problemas de carne y hueso que están frente a mí, no son teoría. ¿Cómo me puedo sentir bien con respecto a eso? Y si no bien, por lo menos con esperanza. La gente no piensa así, los locos cristianos sí pensamos así, pero porque estamos en el contexto adecuado. Si ustedes recuerdan, hemos hablado del amor revolucionario de Dios, hemos hablado del regalo de la oración, de la comunicación con Él, hemos hablado del arrepentimiento, del perdón. Así que estamos livianitos. Estamos livianitos, porque esto no se trata de si Él me ama, no me ama, si soy bueno, no soy bueno. Ya todo eso lo hemos dejado atrás, ¿no? Ahora lo único que decimos es mi papá, que es tu papá, que es mi papá,
quiere lo mejor para mí. Y como buen papá, en medio de las dificultades que ve que yo estoy teniendo como hijo, está trabajando para convertir esa dificultad en un momento de aprendizaje, de enseñanza y de regocijo. Yeah. Así que es bueno recordar a nuestros amigos, a nuestros televidentes, que para que esto sea una realidad, para que esta locura tenga sentido y nos permita celebrar el regalo del reino y la supremacía de Dios en nosotros, necesitamos liberarnos de todas esas cargas que hemos tenido. Celebrar, repito, su amor, celebrar su perdón, su gracia y venir confiadamente a Él al decirle, Señor, aquí estoy, yo no puedo hacer nada frente a esto, pero tú sí puedes. Yeah. Si yo me equivoqué, me vas a enseñar. Y si no me equivoqué y fue otro, pues me vas a liberar de los malos pensamientos y me vas a presentar un panorama mejor. A mí me emociona mucho eso, no sé ustedes. A mí también. Sabes que yo pienso que lo más difícil de aceptar lo que estamos hablando ahora es el elemento de sufrimiento y tribulación. Los otros elementos que Pablo menciona allí, de hecho en el contexto de la justificación por la fe, correcto. del entregarnos a Él, que es precisamente lo que tú estás mencionando, los otros elementos los aceptamos. Perseverancia, carácter bueno, probado, esperanza, todo eso pareciera ser positivo, pero cuando habla de sufrimiento, entonces, ¿qué hacer? Quizás una de las maneras en que nosotros y la gente que está acompañándonos pueda aceptar o lidiar con el sufrimiento de una manera más adecuada es cuando resignificamos lo que significa sufrimiento, cuando ponemos en un cuadro diferente. Por lo regular vemos la llanta que se rompió o el GPS que cambió o la enfermedad, lo que han mencionado como interrupciones. Estoy en algo bueno y viene esto a molestar. Viene esto a fastidiar el asunto, a romperlo. Cuando lo ponemos en un nuevo marco, podemos decir, no son interrupciones. Son oportunidades para que Dios se manifieste, oportunidades para que Dios me haga ver su milagro, oportunidades para que Dios me muestre cuánto me ama una vez más. Y ese cambio en mentalidad y a su vez en lo que decimos tiene mucha influencia en cómo vivimos y cómo aceptamos las cosas. Sin duda, el gran poeta David, cuando escribe el Salmo famoso 23, habla de que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar. Yeah. Pero en esa ausencia de que nada le va a faltar, él está consciente de que aún caminando con su pastor, van a pasar por valles de sombra y de muerte. Claro. Van a caminar por el valle de sombra y de muerte. Sí. Entonces, me ayuda a entender este proceso de crecimiento, de que crecimiento no es ausencia de ningún otro tipo de prueba, de dificultad, del cáncer, de la deuda, del problema. Es que es parte del crecimiento. Y vamos a estar bien. Sí. Caminaré con mi pastor, aunque tenga que pasar por ahí. Así que es parte del proceso. ¿Sabes qué? Ahora que menciona el Salmo 23, quizás el salmo más conocido a nivel mundial entre cristianos y no cristianos. Hay un elemento que el salmista presenta que yo creo que es muy relevante para lo que estamos hablando. Él habla de Jehová es mi pastor en tercera persona cuando describe todas esas cosas buenas que da. Me da comida, me lleva pasto fresco. Pero cuando habla del valle, cambia de tercera persona a segunda persona. Antes era Jehová, señalando. Ahora dice, cuando ande por el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Ya no estoy hablando de Jehová, ahora estoy hablándole a Jehová. Oh, wow. Qué maravilla, ¿no? Y antes de eso hablo en primera persona, mi. Ajá, ¿no? exacto. Ahí es donde es el punto de quiebre. Para poder llegar a verlo a él en la manera apropiada, tengo que aceptarlo con libertad y conocerlo a él como realmente es él. Por eso adueñarme aplaudo nuevamente lo que hemos venido estudiando y lo que la lección de este trimestre ha compartido con nosotros, porque nos ha llevado a ese nivel, al nivel de permitirnos ver a Dios como Él es. Ay, qué lindo. En esa majestuosidad no distante, sino cercana. Y otra vez con el Salmo 23, nada me faltará, significa que me pueden faltar cosas. Me pueden faltar situaciones adecuadas o ideales para mi vida, pero Él suple. Sí. Él suple. Si yo tomo la decisión de que Él sea mi pastor, de que su amor, su gracia, su perdón, su restauración sea una realidad para mi vida, Él se va a encargar de suplir
a pesar de mí, del tipo de oveja que yo sea o de cabrito que yo sea, a pesar de eso, Él va a suplir, porque así es su amor es tan loco que no tiene condiciones. Nada me faltará. Ya que ustedes entraron en el tema gramatical lingüístico, me uno al equipo a decir que el primer versículo es escrito en presente, Jehová es mi pastor, el resto del capítulo es futuro. Muy bien. Óigame. Es el único versículo en presente, el resto del versículo son futuros. No es casualidad. Y no es casualidad. Bueno, es que así funciona la fe, ¿no? Así funciona la fe. Que lo estudiamos. Que hoy es mi pastor, Claro. hoy tengo relación con Él, hoy camino con Él. Y me proyecta. Y yo no sé qué va a pasar mañana o pasado mañana o el próximo mes o el próximo año, pero el resto del capítulo habla de ese pastor que estará conmigo porque hoy es mi pastor. Claro, está tranquilo. Miren que maravilla. Fuimos creados así, Gama, Juan. Cada vez que se estudia más, hoy se estudia absolutamente todo, ¿no? Cada vez que se estudia más el cuerpo humano, pero especialmente la manera como funciona nuestra mente, nuestro cerebro, quedamos más como admirados de lo bien que fuimos, la complejidad y lo bien que fuimos diseñados. Fuimos diseñados inclusive para poder enfrentar adversidades siempre y cuando las administremos o las interpretemos correctamente. La famosa resiliencia. Correcto. Eso no tiene que ver solo con el cristiano. Todo ser humano tiene esa capacidad y todo ser humano tiene ese privilegio de acuerdo como codifique su mente, poder enfrentar las situaciones difíciles de una manera distinta e inclusive con beneficios. Estuve predicando en el sábado pasado compartiendo con mi distrito la historia de Katy Piper. Bueno, es una historia Cuéntanos. un poquito antigua, pero me hacen sentir ustedes como viejito acá, ¿no? Fue una historia solo hace 19, 20 años atrás, año 2007. Katy Piper fue una modelo muy hermosa, o es una modelo muy hermosa, que vivió o vive y trabaja en Londres. Es una mujer londinense que tuvo una relación un poquito tormentosa por la manera como terminó. Su pareja, después de que ellos terminaron, decidió vengarse de ella. Y la manera de vengarse fue contratando a otra persona para que rociara ácido en su cara, en su cuerpo. Y eso, por supuesto, la destruyó. Y físicamente, emocionalmente, en todos los aspectos. Esta mujer, después de más de 400 cirugías, después de más de 400 cirugías, hoy es una mujer exitosa. Es una mujer que se une a millones de mujeres que cada 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, conmemoran. No es tanto una celebración, sino una conmemoración. Conmemoran el Día de la Mujer. Y ella se ha convertido en un referente, no solo por el tema de igualdad, sino por su historia de resiliencia y de vida. Ella ahora escribe libros, tiene una fundación y ayuda de diferentes maneras. Esta mujer, ¿por qué se levanta de esta forma y por qué no solo su historia la impactó positivamente a ella, sino que ha impactado a otras mujeres? Porque las estadísticas son asombrosas, son terribles. Juan, las estadísticas dicen que una de cada cuatro mujeres es abusada actualmente en el planeta. Con este mundo civilizado que tenemos ahora. Eso significa más de 850 millones de mujeres son abusadas actualmente en el planeta Tierra. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero también hay muchas historias de superación, de restauración, porque fuimos diseñados, los seres humanos fuimos diseñados por Dios para poder levantarnos de los momentos difíciles de la vida. Hay otra historia paralela en mi país que le da sentido a esta historia de Katy Piper y tiene que ver con una chica llamada Karina. La historia es sorprendente. En el pasado mes de marzo, ella por primera vez después de 7 meses mostró su rostro ante la luz pública. Resulta que también su expareja, en el contexto de lo que venimos hablando, su expareja decidió vengarse de ella. Y perdónenme, queridos televidentes, porque la figura no es bonita. Cuando lo compartía a la iglesia también pedí disculpas. Con un martillo, Señor, destruyó su rostro. Wow. Esa mujer, después de 7 meses, ahora muestra su rostro y lo muestra con orgullo. Y ahora dice, mi cuerpo y mi cara se está restableciendo, pero mi corazón no se ha restablecido, mi mente tampoco, pero me voy a levantar y voy a luchar. Y está escribiendo un libro al respecto. Entonces, esto lo traigo a colación porque me impacta esa capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos, inclusive sin la figura de Dios en nuestras vidas. Imagínense ustedes
lo que Dios es capaz de hacer en el contexto del cristianismo. Por eso alabo al Señor, porque estamos protegidos por Él. Es una garantía maravillosa que Él nos da. Y creo que la lección de esta semana nos invita a que esas historias también, dependiendo de lo que nosotros estamos viviendo, se conviertan en escenario de victoria. Yo lo creo así. Y hay un principio muy valioso en lo que tú compartes. La historia es impresionante, ¿no? Pero hay un principio, y es que cuando la fe se aferra a Jesús, en el caso general nuestro de cristianos, ¿no? Yo sé que la historia que compartes quizás no son creyentes, pero en el caso nuestro que creemos en el reino, cuando la fe se aferra a Jesús, aún en el medio del sufrimiento, se libera un poder especial en el reino que nos hace crecer. Y es un cambio de mentalidad que habíamos mencionado al principio, que se da en nosotros y comenzamos a ver nuevamente las situaciones difíciles no como situaciones difíciles, sino como oportunidades para la manifestación divina. Sí, pienso, ¿qué pudo haber pasado en la vida de Job al haber tenido tanta pérdida, tanto dolor, tanto sufrimiento? Yo no hice nada malo. Tener a los amigos decir, seguramente no estás orando mucho, seguramente tienes que ir más a la iglesia, seguramente tienes que hacer tantas cosas, contextualizando la historia. Pero Job tiene que tener algo más. Y me encanta cuando el capítulo 19, él en su reflexión dolida y herida, con el rostro desfigurado, sin entender algunas de las cosas que están pasando, o todas de las cosas que están pasando, él dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Qué frase, ¿no? No lo qué entiendo. Declaración. Es una declaración que ojalá la pudiéramos grabar en algún lugar, porque no entiendo lo que está haciendo. Pero grabarla en ese contexto, ¿no? Ese contexto es poderosísimo. Correcto. Porque en la que estaba él, horrible. Yo un extremo. No entiendo lo que está haciendo, no me gusta lo que está haciendo, pero yo sé que mi Redentor vive. Y que al final, qué visión, no del proceso, del lamento, del valle de sombras, sino que al final se levantará sobre el polvo. Y después que hayan deshecho mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Le verán mis ojos y no los de otro. Yo sé que mis ojos van a ver a Jehová. Escuchar estas historias y de tantos hermanos en la iglesia, posiblemente alguien que en este momento está viendo y dice, quise crecer, me apunté a leer desde el primer capítulo esta serie de lecciones, seguí mi lección de escuela sabática y empezó todo muy bien y de pronto a la mitad llegó la crisis. Mi hijo se fue de la casa, mi hija se involucró con una persona que no debía, la depresión llegó a mi casa. ¿Dónde está Dios? Paciencia. Creo que en este proceso lo que estamos viendo es de que sí en el crecimiento van a haber momentos, entre comillas, contratiempo. La verdad que contratiempo me suena como que un pequeño problemita. Esto no es pequeño problema. Crisis. Esto es una crisis profunda. Crisis, claro. Pero sabemos que tu Redentor vive. Amén. Sabemos que nuestro Redentor vive. Y como que se pone más complejo cuando sentimos que Jesús está en silencio. Viene a mi mente cuando le dice, vayamos hasta el otro lado a los discípulos y se duerme. Y llega la tormenta y la pregunta de ellos es, hey, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Es muy fácil para nosotros interpretar el silencio de Dios como indiferencia, como no me interesa que te suceda, cuando la realidad es que es más una señal de soberanía, de que Él tiene el control, de que en su momento se va a levantar y va a restaurar y nos va a hacer entender, nos va a ayudar a entender. Es más una oportunidad para crecer sin llegar al resultado final. No sé si me hago entender. Sí, claro. Hay veces que el proceso es lo que te hace crecer. No es llegar del punto A al punto B, correcto, sino el proceso de llegar de uno al otro es lo que te hace crecer. Y yo personalmente he tenido que aprender eso. El silencio de Dios no es ausencia, no es indiferencia. Dios está. Dios está. Y oramos y lloramos y reclamamos. Y luego el Señor con amor nos ayuda a entender. Hey, nunca se trató de ti, se trató de lo que yo tengo para ti, de lo que yo quiero alcanzar contigo. Y eso trae una paz que posteriormente, cuando pasas por situaciones, por contratiempos, una vez más, pues vas a tener la habilidad divina casi, o la influencia del Espíritu Santo para reinterpretar lo que está pasando basado en lo que ya superaste en el nombre del Señor, pienso yo. Y en ese proceso, Gama, a veces con las mejores intenciones hemos hecho muy romántico
la propuesta del cristianismo y a veces la hemos aislado de las realidades que tenemos nosotros. La propuesta del cristianismo nunca está aislada de la realidad. De hecho, Jesús dijo clarito, en el mundo van a tener aflicciones. Y eso es algo que nuestros amigos lo están viviendo todos los días, pero lo deben tener claro. Las aflicciones forman parte de la vida de todo ser humano, cristiano o no cristiano. Pero la promesa de Jesús es, confíen, confíen, el pero de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Es decir, los problemas, las crisis las vas a tener. Reconócelas. Hay muchos que no las reconocemos o que creemos, no, ahora que yo soy cristiano, entonces no me va a pasar absolutamente nada, todo va a ser perfecto, entonces nos decepcionamos. No, el mundo sigue su rumbo, el mundo sigue de mal en peor, las crisis forman parte de la cotidianidad del ser humano, pero Jesús, Él promete ganar la batalla por nosotros. La tormenta sigue. Claro, claro. Y aunque Él esté durmiendo, puedes estar tranquilo. Y Dios en su infinito amor es grande, ¿no? Porque Él sabe cuándo intervenir de manera súper gloriosa. Súper gloriosa. No. Hay un maestro que alguna vez tomando unas clases de escritura decía, cuando ustedes construyen una película, una narrativa, su misión como autor es proteger al protagonista. Lo van a hacer pasar por dramas, por crisis, por comedia, por accidentes, pero protejan al protagonista, porque él es la película. Se muere el protagonista, se murió Superman, se murió el autor y se acaba la película. Así que si ustedes quieren que la película termine bien, protegen al protagonista. Y si bien es cierto, no considero que el centro soy yo, debemos ser nosotros, es Jesús. Pero si Él es el autor de la historia y Él está escribiendo la narrativa de mi historia, confía que el autor está protegiendo al protagonista. Y posiblemente en la narrativa hoy se ve como final tranquilo porque viene un capítulo nuevo, viene una historia nueva y Él sigue escribiendo la historia. Así que confía en lo que viene y me encanta porque Él es como el gran storyteller, como el gran contador de historias. Él sabe cómo terminar bien las historias. Y si te puedo adelantar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, esta historia termina bien. Ay, muy bueno. Porque el protagonista en la historia de Dios soy yo, su hijo. Exactamente. ¿No? Eres tú, su hijo. Exactamente. A mí me agrada la idea que en medio de todo esto no se da en un vacío. Yo puedo ser consolado, pero no se va a dar en un vacío. Dios se revela. Dios se revela. Y hace unas lecciones atrás hablábamos de los discípulos de Camino de Emaús y cómo Jesús le mostraba, hey, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué están así? Déjeme hablarles de lo que hay, para después revelarse y consolar. El detalle es que a veces nosotros queremos brincar y ser consolados de una cuando el proceso es requerido, ¿no? Cuando el proceso requerido en el sentido de que hay crecimiento, de que hay una historia que Jesús desea contar y manifestarse a través de nosotros para nuestro beneficio y para el beneficio también de la gente que mira y que ve. Correcto. Que cuando ve a Robert y dice, Robert pasó por esta dificultad y la paz que Robert experimenta, esto es locura. Yo necesito saber, ¿ya? Y es cuando Jesús aprovecha la oportunidad para a través de Robert bendecir a otros, mostrar su gracia a otros. Exactamente. Tuve el privilegio de visitar a un grupo de personas que habían pasado por maltrato y abuso. No pasé por eso. Hice algunas certificaciones para ayudar a gente así, pero no pasé por eso. Y quien me acompañaba era una dama que había pasado por eso. Nunca había estudiado sobre el tema, pero fue víctima del proceso. Y visitando a otra persona, yo le decía, los libros dicen, la experiencia dice, pero la persona de al lado me decía, yo pasé por eso. Entre nuestras dos credenciales, la de ella era mucho más pesada que la mía, porque ella había pasado por ahí, así que le decía a la otra persona, yo te entiendo, yo sé lo que se siente. Jesús tuvo que pasar por crisis y dolor, obediencia al sumo, inclusive hasta la muerte, para entender de que las crisis y el dolor van a venir, pero también van a ser para su gloria y para su honra. Esta muerte no es es para la gloria de Dios. Este dolor va a ser para la gloria de Dios. Exacto. Y entonces cuando veo a esta hermana diciéndole, yo pasé por ahí, pero Cristo me libertó, veo la gloria de Dios en esta persona. La crisis dio un fruto. Y esa es la realidad de la gran mayoría de las historias de los hombres y mujeres de la Biblia que marcaron diferencia. Ellos tuvieron un común denominador, de hecho, más de uno. Menciono dos. Uno, que sufrieron. Sufrieron muchísimo. Pasaron momentos difíciles. Podemos tomar a Moisés, podemos tomar a David. Bueno, las historias, la gran mayoría son así. Pero el otro común denominador, llegó un momento en que entendieron algo que todos nosotros debemos entender, y es
pero ¿por qué sigo luchando solo frente a estos imprevistos, frente a estas crisis? Han logrado entender que no están solos, que el poder del creador del universo está con ellos. Y cuando entendieron eso y dejaron a Dios actuar, todo se transformó para bien, ¿no? La historia se transformó. Y eso no cambia, ¿no? Todos nosotros es simplemente llevar eso a la práctica y es decirle al Señor, Señor, en medio de esta crisis que estoy viviendo, entiendo que tú tienes el mejor plan para mí. Te permito que lo ejecutes. Que lo ejecutes y que me permitas ver tu gloria. Amén. No estamos solos. No estamos solos. En ese proceso donde produce paciencia y produce el entender el carácter de Dios, yo ya puedo ver la vida o desde la tormenta o desde el trono del reino. Yes. Interpretar ahí mi historia de ahí en adelante. O es tormenta o viene del trono. Puedo estar en paz. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, tristemente se nos acabó el tiempo, pero estamos muy felices. Ya nos estamos acercando al final del trimestre. Nos quedan 2 lecciones más. Esta era la 11, ¿verdad? Claro, vamos a 2 semanitas más juntos. 2 semanitas más. Así que se van rápido. Y la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca del compartir. Ya según vamos creciendo en el Señor, es necesario que seamos esos instrumentos también para que otros sean bendecidos y puedan sentarse a la mesa con papá. Excelente. Fue un placer tenerlos. Gracias por eso. En el día de hoy vamos a terminar con una oración y luego de eso el cántico, ¿les parece? Perfecto. Juan, ¿tú quieres orar? Con gusto. Señor Dios, gracias porque nos dijiste que en el mundo tendremos aflicción. Amén. Pero también dijiste, más confíen, yo ya vencí al mundo. Amén. Gracias por esa maravillosa promesa. Escríbala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. Les amamos mucho en el Señor y recuerden que la próxima semana continuamos con la Escuela Sabática Práctica. Por ahora, disfruta este cántico que nosotros lo vamos a estar cantando acá también. Quiero conocerte más. Será hasta la próxima. Dios les bendiga, muchachos. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocerte más y más, quiero conocerte.
conocer tu corazón.